Es muy común ver personas que se acercan a Dios cuando están en momentos de dificultad. Las personas normalmente nos aferramos y nos acercamos a nuestra fe es cuando las cosas están saliendo de control. Enfermedades, separaciones, accidentes, divorcios, problemas familiares, despidos, muertes. Recuerdo la historia de un hombre que se acercó a la iglesia y a Dios pidiéndole para que él le hiciera el milagro de devolverle la esposa que él mismo perdió con su patanería. El hombre duró en la iglesia bastante tiempo, bastantes meses, oró, ayunó, pidió, ofrendó, hizo de todo y al final Dios le hizo el milagro muchos meses después de que su esposa volviera a su hogar. Recuerdo la historia de una bebé de 2 años que se comió una pila. Esta pila se le quedó trabada aquí en la garganta y después de varios días se la pudieron sacar a través de una operación. Aún así, la pila le quemó toda su faringe, toda su tráquea y la niña duró en cuidados intensivos y en el hospital muchos días. Nos pusimos en oración, apoyamos a la familia, estuvimos pendientes, todos oramos, la familia se aferró muchísimo a Dios, buscó muchísimo a Dios y Dios le hizo el milagro y hoy en día esta bebé está bien, gracias a Dios. Recuerdo varias historias de parejas estériles que se han acercado a Dios con todo su corazón, se han aferrado a Él, han buscado desesperadamente esta ayuda y Dios les ha regalado hijos, incluyendo a mi esposa y a mí. Y así podría nombrar muchísimos ejemplos de muchas personas que a lo largo del tiempo y aún hoy en día se acercan a Dios por una gran necesidad. Pero me surge la siguiente inquietud. ¿Por qué nos acercamos a Dios solamente cuando tenemos dificultades o una gran necesidad? ¿Por qué en los momentos más difíciles de nuestras vidas seríamos capaces de hacer lo que sea para solucionar esa situación? ¿Por qué cuando estamos bien, cuando toda nuestra vida está bien, a veces ni siquiera nos acordamos de Dios? Les aseguro que si estuviéramos en una situación difícil, de las más difíciles de nuestras vidas, seríamos capaces de hacer cualquier cosa para encontrar esta solución que tanto anhelamos a esta necesidad tan grande. Por esa razón, el título de este mensaje se llama ¿Cuánto estás dispuesto a dar por tu vida? Todos sabemos que el dinero es una gran bendición para nuestras vidas, pero también sabemos que hay cosas que el dinero no puede comprar. Te voy a contar una serie de ejemplos y de casos de la vida real y te voy a pedir el favor de que tú te pongas en los zapatos de estas personas. Supongamos que tú con tu pareja están esperando su primer hijo, pero en las ecografías el médico se da cuenta que el niño viene con un problema llamado síndrome de Down, que es irreparable, no se puede curar. ¿Qué serías capaz de hacer para que tu hijo nazca sano? Supongamos que tu hija pierde la vista en un accidente y después de muchos exámenes se dan cuenta que no es posible ni siquiera con una donación de órganos. Te pregunto, ¿hasta dónde serías capaz de llegar para conseguir nuevamente que tu hija tenga esta vista? Ahora supongamos que tu madre tiene un problema en el corazón y es necesario un trasplante de órganos porque su corazón ya no aguanta más. Aún así, la ponen en esta lista de espera para donantes, pero tú sabes que en este país y en este mundo el trasplante de órganos es muy difícil. Puede durar meses, puede durar años, como puede que nunca llegue este tan anhelado corazón. ¿Qué serías capaz de hacer? Vas al médico por un dolor en tu estómago muy intenso desde hace mucho tiempo, empiezan a hacerte exámenes y se dan cuenta que tienes cáncer de estómago. Te diagnostican cáncer de estómago en una etapa terminal. Solamente un milagro podría curarte. ¿Qué serías capaz de hacer? ¿Cuánto serías capaz de dar por unos años más de vida para disfrutar de tu esposa, de tus hijos, de tu familia? Meten a tu pareja a la cárcel por un delito que no cometió. Para poderlo sacar se necesitan entre 30 y 40 millones de pesos para sacarlo legalmente, porque esto es lo que cuesta un abogado, un investigador privado y todas las pruebas que necesitas para poder sacar a tu pareja de la cárcel. Pero oh sorpresa, no tienes ni un peso, no tienes en qué caerte muerto, no tienes propiedades, no tienes dinero, no tienes carro, no tienes nada de dónde agarrarte. ¿Qué serías capaz de hacer para conseguir este dinero? Tu padre es secuestrado por un grupo ilegal y te están pidiendo una suma de dinero muy grande, imposible para ti. Y no solo es imposible, aún así si tuvieras esta suma de dinero, nada garantiza que al pagar el rescate tu papá vuelva con vida a tu casa. ¿Qué pensarías en esta situación? ¿Qué serías capaz de hacer para que tu papá vuelva a tu casa con vida? Muere un ser querido en otro lugar, en otro país, en otro lugar del país, quizás al otro extremo, y no tienes el dinero suficiente para ir a acompañar a este familiar cercano que se murió y
que tú tienes el dolor y no lo puedes acompañar. Incluso otro ejemplo más claro y más cercano, que en la pandemia todos los que murieron no pudieron visitar, no pudieron tener un velorio, no pudieron tener un luto adecuado porque a sus familiares se los entregaban en cajas en cenizas. ¿Qué sentirías si no pudieras tener este tiempo de luto, si no pudieras estar, si no tuvieras la capacidad económica o tuvieras esta impotencia de no poder compartir con este ser querido este tiempo de luto que tan necesario es para las familias? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué serías capaz de hacer para solucionarlo? Todos estos ejemplos que te di son muy trágicos, pero son hechos de la vida real. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claramente Dios nos dice que esta vida no va a ser color de rosa, pero qué rico sería tener a Dios de nuestro lado y de nuestra parte mucho antes de que ocurran este tipo de tragedias. ¿Por qué esperar una tragedia para aferrarnos a Dios? ¿No es mejor aferrarnos a Dios antes de que ocurra la tragedia? ¿Por qué somos capaces o seríamos capaces de hacer cualquier cosa en un momento de dificultad como los ejemplos que te di, pero no somos capaces de buscar a Dios con anhelo y con desesperación ahora que estamos bien antes de que ocurra cualquier tragedia? Cuando mi esposa y yo no podíamos tener hijos, tuvimos un tiempo de mucha angustia, de mucha aflicción, de mucha tribulación y aprovechamos para autoexaminarnos y mirar qué estaba mal en nuestras vidas. Tratamos de aferrarnos lo más posible a Dios, a nuestra fe y tratamos de quitar cualquier cosa de nuestras vidas que fuera dañina tanto para nuestra situación o que no agradara a Dios. En estos momentos realmente nos aferramos con todo el corazón a nuestro Dios. Después de que pasamos esta tribulación y hoy gracias a Dios ya tenemos 2 hermosos hijos, entendimos que en ese tiempo tan difícil Dios siempre estuvo con nosotros, porque desde mucho tiempo antes nosotros siempre estuvimos cerca de Dios. ¿Quién era Job? Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que le perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber pecado, ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Job era un hombre consciente de la misericordia de Dios sobre su vida. Por esa razón, él todos los días daba gracias a Dios y ofrendaba constantemente a él para pedirle perdón por los pecados de él y por los pecados de sus hijos y de su familia. Él era preventivo, no reactivo. Él prevenía, no reaccionaba. Quiere decir que él, antes de cualquier tragedia, antes de cualquier situación, siempre vivía agradecido, consagrado, honrando a Dios en todo momento. Él no esperaba una tragedia o una crisis o una situación difícil para ahí sí acercarse a Dios y pedirle que lo ayudara. Él lo hacía mucho antes de esto. Honraba y servía a Dios con todo su corazón. Por eso fue que él tuvo esa oportunidad de salir adelante en medio de la crisis, porque Dios siempre estuvo con él. Para mí, servir a Dios es como una especie de seguro de vida. No garantiza que siempre te va a ir bien, no es una garantía de que nunca te va a pasar nada malo, pero sí es una garantía de que tú vas a tener al Rey de Reyes, al Dios de dioses, al Señor de señores, contigo, de tu lado, respaldándote y ayudándote y apoyándote en medio de cualquier situación difícil. Imagínate esta situación. Tú no conoces a Dios, nunca lo has tenido de tu lado, no sabes qué es tener el respaldo de Dios. Y cuando hay una situación difícil, ahí sí te acercas a Dios para que Dios te haga un milagro. Pero si lo haces mucho tiempo antes, si te acercas a Dios y si te aferras a Él mucho antes de que ocurra una crisis, cuando ocurra este tipo de dificultades, cuando ocurra este tipo de tribulaciones, de angustias, ya vas a saber qué es tener el apoyo de un Padre que te ama. No significa que Dios te vaya a resolver los problemas de un momento,
Puede que sí, puede que Dios haga un milagro muy grande y te solucione esto. Puede que Dios te solucione la situación, como puede que no. No se trata de ser interesados ni de acercarnos a Dios para que Él nos solucione las cosas o para que nos dé dinero o para que nos ayude. Se trata de conocer y de tener en cuenta a un Padre maravilloso que nos ama y que quiere apoyarnos en todo momento, que quiere estar ahí para nosotros. Primer carta de Pedro, capítulo 3, verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Quiere decir que Él está atento de aquellos que le buscan, no de aquellos que solamente son interesados. Quiero que leamos el Salmo 91. Dios nos protege. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. Él es el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en sombra de muerte, ni en sombra de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros no nos pasará nada. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su propio merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nosotros o nuestros hogares. Por eso ninguna pandemia ni coronavirus. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuide por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo los pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Impresionante este salmo, y es una promesa para cada uno de nosotros. Este salmo es una serie de promesas maravillosas que cuando lo leo me acuerdo de la pandemia, del coronavirus y de todo tipo de dificultades que una persona pueda pasar en su vida. Pero el secreto de este salmo está en los primeros versículos, donde dice: vivamos y pasemos. Repito, vivamos y pasemos. Exactamente dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, y luego dice: pasemos toda la noche bajo su protección. Quiere decir que la decisión es de cada uno de nosotros. Vivamos, pasemos, depende de nosotros, de nuestro estilo de vida, de nuestra prevención, de buscarlo a Él mucho antes de que nos pase algo malo, de no ser interesados. Nosotros somos los que nos tenemos que acercar a Él para poder obtener estas promesas de protección, no solo para cada uno, sino para nuestras familias. Es hora de entregar toda nuestra vida a Dios sin excusas y sin reservas. Es hora de darlo todo. Es hora de entender que nada de lo que tenemos es nuestro, ni nuestra casa, ni nuestra familia, ni el dinero, ni el trabajo, ni la salud. Cuando usted y yo pensamos que algo nos pertenece, perdimos el año, perdimos el sentido de la vida. Cuando nosotros vivimos para nuestro Dios, sabiendo que Él es el dueño de todo, de absolutamente todo, entonces damos, entonces somos generosos, entonces servimos, entonces ayudamos, entonces estamos dispuestos para poder dar a los demás, para darnos a los demás, para darnos en ofrenda no solo a Dios, sino a las demás personas, para vivir en servicio. De esto se trata la vida, de que vivamos buscando a Dios, de que vivamos buscando su protección, su amor, de que vivamos para ser buenos hijos para el Señor. Porque si nosotros nos dedicamos a Dios, Dios se va a dedicar a cada uno de nosotros. Recuerda que hace 2000 años el mismo Dios se hizo hombre, se sacrificó, se esforzó y murió por cada uno de nosotros. Es hora de que nosotros también nos sacrifiquemos, nos esforcemos y por decisión propia y no por obligación entreguemos toda nuestra vida sin reservas, completamente a nuestro Dios. Vivamos para Él, obedezcamos sus mandamientos y seamos los hijos que Él quiere y Él desea tener. Que Dios les bendiga.